Cuando hablamos de programación, hablamos fundamentalmente de lenguajes, porque al igual que con cualquier otro idioma, los de programación se construyen a través de reglas sintácticas. Muchas de estas reglas son comunes para la mayoría de los lenguajes de programación que parten de un tronco común, de nuevo lo mismo que ocurre con los idiomas, aunque cada lenguaje suele tener sus propias variantes dialectales propias. Pero para que un lenguaje de programación funcione tenemos que seguir sus reglas de modo exacto. Si no es así, no funcionará nada. Cuando hablamos cualquier idioma, confundirnos en un acento, un género, es un problema menor. Sin embargo, en los lenguajes de programación no es así. Un solo signo mal colocado, unas comillas de más o de menos, pueden hacer que un largo script no funcione en absoluto. Si estás habituado a trabajar con otros lenguajes de programación, encontrarás las reglas y la sintaxis de JavaScript bastante familiar, especialmente si conoces Perl o los otros lenguajes derivados de C, que son ese tronco común de lenguajes de programación del que hablábamos. Insistir de nuevo en que cuando escribimos programas JavaScript tenemos que tratar tanto con las reglas HTML como con las reglas JavaScript, ya que JavaScript no es un lenguaje independiente. Vamos a empezar viendo una serie de detalles sintácticos que son claves para la posterior correcta construcción de código JavaScript. En resumen, veremos el uso de mayúsculas y minúsculas, lo que se denomina case sensitivity en inglés. Hablaremos sobre la relativa libertad en el modo de escritura que presenta JavaScript, así como de las denominadas palabras reservadas. Hablaremos de los statements, las declaraciones o sentencias que son como las frases en el lenguaje de programación. Y hablaremos del uso de punto y coma. Veremos cómo podemos incluir comentarios dentro del código JavaScript y veremos las etiquetas HTML script, que es la etiqueta específica para incluir código JavaScript embebido dentro del código HTML. Haremos también referencia a el formato y a los atributos de esta etiqueta. Y empezamos con el tema del uso de mayúsculas y minúsculas, lo que se denomina case sensitivity en inglés. Tema que suele ser siempre muy interesante tener en claro en cualquier lenguaje de programación que utilicemos. Porque hay lenguajes de programación que son case sensitivos y otros que no lo son. Incluso un mismo lenguaje de programación permite a veces en alguno de sus elementos, por ejemplo las variables, que no diferencien entre mayúsculas y minúsculas y otros elementos, como pueden ser las funciones, si es obligatorio esa diferenciación. Es un tema que no es complicado, aunque sí que es lioso y no es el momento de entrar a qué se debe. Pero lo cierto es que es muy importante, porque si no tenemos claro eso, pues nos vamos a encontrar con toda seguridad con trozos de código escrito que van a dar error al confundir distintos elementos por poner mayúsculas, minúsculas y demás. Por lo tanto, el tema de la case sensitivity es una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de afrontar cualquier lenguaje de programación. Por ejemplo, las etiquetas que usamos en HTML, en cualquier documento, no son case sensitive. Eso quiere decir que si yo escribo una etiqueta H1 en mayúsculas o escribo una etiqueta H1 en minúsculas, HTML entiende exactamente lo mismo. Si lo vemos en diseño, el resultado es igual. Pero incluso más, si lo hacemos con los atributos, también son case insensitive, o sea que podemos poner, por ejemplo, aquí align, pero podemos poner unas letras en mayúscula, otras en minúscula, y center exactamente lo mismo.
Y si lo vemos ahora en modo diseño, escrito así, vemos cómo exactamente funciona. Esto lo que significa es que HTML no es case sensitivity. Por lo tanto, no se diferencia cuando escribimos mayúsculas o minúsculas. Pero no ocurre lo mismo con JavaScript. En este lenguaje de programación, los nombres, las variables, los objetos, las funciones son case sensitive, que diferencian entre mayúsculas y minúsculas, es a lo que se refiere, porque es otro de esos términos que no tiene una traducción directa en castellano, ya que sensitivos al caso no querría decir en castellano lo mismo que decir en inglés. Si por ejemplo, cuando escribimos un valor booleano, que lo veremos en su momento, es aquel que puede tener como valor verdadero o falso. Si escribimos true, pero ponemos alguna letra en mayúscula, nos va a dar error, ya que en este caso JavaScript solo permite que se usen minúsculas. Eh, En la mayoría de los nombres, por tanto, cuando usemos JavaScript, lo que tenemos que hacer es usar minúsculas. Hay, sin embargo, alguna excepción en la que es una mezcla de mayúsculas o minúsculas, de las que aquí vemos algún ejemplo. No vamos a hacer una lista de todo ello, no tiene tampoco mucho sentido, pero sí muy importante recordar que en JavaScript no es indiferente el uso de mayúsculas o minúsculas y por tanto tenemos que saber en cada momento qué es lo que tenemos que utilizar. Como regla, minúsculas, excepción, sobre todo cuando es algún tipo de nombre compuesto en el que sí que se usan mayúsculas. En segundo lugar, otro tema importante en cuanto al modo, a la sintaxis para escribir JavaScript es la relativamente forma libre de escritura que JavaScript nos permite, ya que cuando escribimos código no importa los espacios en blanco que queden entre distintos términos. Por ejemplo, después de poner la palabra clave var para crear una variable, y para darle un nombre utilizamos name, que existan espacios entre var y name es exactamente lo mismo. Aquí estos dos que vemos, el resultado en cuanto a la salida es el mismo y no hay ningún tipo de error. Lo mismo si hay espacios entre name y el signo igual o entre name y el contenido, el valor. Por tanto, para JavaScript estos dos trozos de código son exactamente lo mismo, son equivalentes. Así que, por tanto, recordemos, al escribir JavaScript, el dejar espacios en blanco entre distintos términos no da error. Sin embargo, los nombres de las funciones, que muchas veces están formados por más de una palabra, no pueden contener espacios en blanco. Aquí vemos, por ejemplo, tres nombres típicos de funciones en JavaScript. Como vemos, justo es uno de los ejemplos en los que se usan mayúsculas, pero no puede haber espacios entre el nombre de la función, aunque sean varias palabras. Este ejemplo de aquí abajo sería incorrecto para escribir el nombre de una función en JavaScript. Como ocurre con prácticamente todos los lenguajes de programación, JavaScript también cuenta con un número de palabras reservadas, también conocidas como keywords, que lo que significa es que no pueden ser usadas cuando escribimos código, bien para crear variables, funciones o para cualquier otra cosa. Son palabras que se reserva el propio programa para su utilización. En pantalla puedes ver una lista de las mismas que son bastante similares también en todos los lenguajes de programación. Como vemos, la existencia de do, if, var se repite en todos los lenguajes de forma muy similar. La misma función que cumplen las frases en un idioma lo hacen las declaraciones, los statements, en un lenguaje de programación.
frase, que es lo mejor que define lo que es un statement en castellano, porque en inglés lo comparan con sentence, pero sentencia en inglés no tiene el sentido que le damos en castellano. Sentencia, cuando usan eso en inglés, aquí se refiere a lo que nosotros llamamos frase. Así que un statement en programación es lo que nosotros entendemos por una frase en gramática. Es por tanto ese conjunto de palabras que tiene sentido por sí mismo, que es lo que es una frase en gramática, como decíamos, y que es lo que es un statement en programación. Y creo que es importante hacer esa diferencia porque si entendemos lo que es una frase, entenderemos también el porqué del uso de los signos de puntuación, como hacemos también en gramática. Por tanto, del mismo modo que nuestra lengua castellana se ordena a través de frases, pues un lenguaje como JavaScript se ordena a través de declaraciones o statements que son siempre leídas y ejecutadas de arriba hacia abajo y debe aparecer siempre una declaración por línea. Y si escribimos una declaración por línea, esa separación ya es una forma de organizar el código y por tanto, como vemos aquí, estos dos ejemplos serían los dos válidos, dos ejemplos de frases, dos ejemplos de declaraciones en programación. Al ir una única declaración en la línea, como vemos, no es obligatorio poner el punto y coma final, aunque se aconseja. Estos dos ejemplos serían los dos válidos, aunque se aconseja utilizar el segundo. Eh, es posible, sin embargo, que pongamos dentro de una misma línea varias declaraciones. Pero para que tengan sentido, esas declaraciones entonces sí obligatoriamente tienen que ir separadas por un punto y coma. Vemos aquí un primer ejemplo que sería erróneo, ya que como vemos aparece una primera declaración, creamos una variable, y posteriormente existe otra declaración. Y no van separadas por punto y coma. Por lo tanto, esto nos da error. Aquí vemos la forma correcta de escribir dos declaraciones, dos sentencias, dentro de una misma línea. Vamos a verlo en un ejemplo escribiendo el código y viendo cómo en un caso no funcionará y en el otro sí. Lo vemos escribiendo un poco de código que es otra forma también de entretenerse. Aquí tenemos script y language. Observa cómo aparecen las distintas versiones de JavaScript. De momento simplemente ponemos JavaScript. Y ahora entre la etiqueta de apertura y cierre escribimos el código. Ponemos en una misma línea dos frases, dos declaraciones. Una, damos un nombre. Bueno. Y una segunda que simplemente es para decirle al documento que escriba write y por ejemplo que ponga hola y el nombre de la variable. Dejamos un espacio justo para que no queden pegadas. Bueno, eso ya lo veremos más en detalle. Esto así escrito va a darnos error, porque estamos poniendo en una misma línea dos declaraciones, dos sentencias, dos frases, y no van separadas por punto y coma. Si probamos esto en el navegador, recuerda, para ver el JavaScript tenemos que probarlo en el navegador. Bueno, aquí aparece más grande de tamaño, pero no aparece nada. Justo porque el JavaScript no reconoce el código y por lo tanto en este caso simplemente no devuelve ningún resultado. Sin embargo, observa cómo simplemente si separamos cada una de las frases en una línea, sin escribir nada más. Ahora sí, aunque aquí, como decíamos, se aconseja poner punto y coma, no es obligatorio. Ahora sí que JavaScript entenderá bien este código y si lo probamos de nuevo,
Observa cómo ahora sí aparece el resultado. La otra alternativa, como decíamos, para poder tener más de una frase en una misma línea, tenemos que separar cada una de esas frases, cada una de esas declaraciones, cada una de esas sentencias por punto y coma. Ahora sí, esto también nos dará un resultado correcto. Aquí lo vemos de nuevo. De nuevo también podemos ver aquí como al ser JavaScript un lenguaje de forma libre, entendido a lo que nos referimos, dentro de cada una de las declaraciones, pues aquí, por ejemplo, entre var y nombre, aunque aparecieran espacios o entre nombre, esto sigue siendo totalmente correcto. Si de nuevo lo probamos, vemos como el resultado sigue siendo correcto, sigue interpretándolo bien el intérprete de JavaScript. Lo que sí que no se puede hacer en ningún caso pues es separar desde luego pues nombres de funciones, de variables. Esto sí que ya nos daría inmediatamente error. Por último, si queremos que varias sentencias, varias declaraciones se agrupen y funcionen como una única declaración, que es por ejemplo lo que se hace cuando se crean funciones, lo que tenemos que hacer es agrupar todas esas declaraciones dentro de un bloque entre llaves. Vemos aquí un ejemplo, veremos muchísimos más a lo largo de los videotutoriales dedicados a JavaScript. Desde luego van en la misma línea, podrían ir también en líneas separadas, siempre empezando y terminando con las llaves. Otro tema interesante a la hora de escribir código es ver cómo podemos hacer para incluir comentarios. Cuando hablamos de comentarios nos referimos al texto que describe lo que el programa o una parte particular del programa está intentando hacer y que es ignorado por el intérprete de JavaScript. Muy útil para que posteriormente cuando el script esté escrito pueda ser claramente entendible tanto para el propio creador como para otra gente que pueda verlo. Facilitan mucho posteriormente todos los trabajos de mantenimiento, de depuración de scripts. Como la mayoría de los sistemas, JavaScript utiliza tanto una forma de comentarios simples que tienen que ir en la misma línea y que como vemos es simplemente poniendo dos barras inclinadas delante. El otro sistema que permite que se extienda por varias líneas, un bloque de comentarios que ocupe más de una única línea y que tiene que empezar con la barra inclinada asterisco y cerrar con asterisco barra inclinada. Seguimos viendo el tema de la etiqueta script, de la etiqueta HTML script, porque se trata de una etiqueta que forma parte del código HTML, pero es la que tenemos que utilizar siempre al empezar y finalizar cualquier programa JavaScript. El contenido tiene que ir entre las etiquetas HTML, script de apertura y cierre. Todo lo que vaya entre estas dos etiquetas de apertura y cierre será considerado como código JavaScript y por lo tanto interpretado por el intérprete JavaScript, que recuerda que ya incorpora el propio navegador. Estas etiquetas script pueden ir colocadas en cualquier sitio dentro del documento HTML. Si queremos que el código JavaScript sea ejecutado antes de que se muestre la página, entonces tenemos que colocarlo entre las etiquetas head de cabecera, de apertura y cierre del documento HTML. Es donde, por ejemplo, colocaremos la definición de las funciones creadas con JavaScript, como veremos en su momento cuando tratemos el tema de las funciones.
Si el script lleva a cabo alguna acción perteneciente al body del documento, lo localizaremos dentro de las etiquetas body del documento HTML. Desde luego podemos colocar dentro de un mismo documento distintos scripts y tanto scripts en la cabecera como en el cuerpo. Simplemente tendremos que colocarlos entre etiquetas de apertura y cierre de script. Pues para ver cómo todo esto de programar en el fondo tampoco es tan complicado como algunos quieren presentarlo, vas a realizar tu primer script, que es algo tan sencillo como lo que estás viendo en este ejemplo. Intenta, ahora lo haremos también aquí en el video tutorial, pero intenta primero por tu cuenta crear un script que haga que aparezca un texto de saludo dentro del documento HTML. Como ya decíamos, el script es una etiqueta simplemente HTML, por lo tanto, como cualquier otra etiqueta HTML tiene otros atributos, pero de momento cualquier navegador simplemente con que pongas script ya podrá interpretar perfectamente el código que vamos a escribir. Que es un simple document write para que escriba, y ahora muy pronto veremos el tema de los strings. Escribimos un texto, una frase, un string. Aquí poníamos, por ejemplo, la mundo, que suele ser siempre lo primero que se pone, para seguir las tradiciones entonces. Tenemos que cerrar las comillas. Pero lo guardamos y lo vemos en el navegador, pues aparece simplemente esa frase. Observa como si lo cortamos y lo pegamos en la cabecera. Si ahora volvemos a probar esto después de guardarlo, aunque lo hemos puesto en la cabecera, observa cómo sigue apareciendo. Para el ejemplo este que pusimos no es muy práctico, ya que en la cabecera no nos permite colocarlo en un sitio determinado, pero es una prueba para que veamos cómo la localización del script no hace que deje de ejecutarse. La etiqueta script tiene también atributos que permiten modificar su comportamiento. Esos atributos son fundamentalmente tres: language, type y src. Aunque en la mayoría de los casos el atributo language ha sido desestimado y se utiliza en su caso directamente ya el atributo type, como veremos ahora. Aquí vemos un ejemplo del uso del atributo language, como hemos seguido del nombre del tipo de programación que estamos usando, JavaScript. Como víamos antes también, cuando lo hacíamos desde el Dreamweaver, existen distintas versiones de JavaScript y si queremos especificar más, podemos decir qué versión es. Ventaja: en caso de que estemos usando un navegador que no acepte esta versión de JavaScript, lo único que va a hacer es no leer el script, hacer como que no exista, y por lo tanto no nos da ningún error. Aunque, como decíamos, en la mayoría de los casos el atributo language no se usa y se usa directamente el atributo type, que permite al mismo tiempo, como vemos aquí, hacer referencia al lenguaje y también al tipo que queremos introducir en el documento HTML. Por eso en general siempre se escribe script type igual a test JavaScript, que es lo que haremos en el curso. Y en tercer lugar, el atributo src, que ya vimos en la parte dedicada a HTML, hace referencia a source, y que se utiliza con un script cuando ese script es cargado desde un archivo externo. Vemos aquí las tres posibilidades: siempre el archivo es de extensión JS y puede ser simplemente que se encuentre en el mismo directorio donde tenemos el documento HTML que lo va a usar, y entonces simplemente se pone src igual y el nombre del archivo JavaScript. Si está en otro directorio hay que poner la ruta, y en tercer lugar puede ser que el archivo se encuentre en un dominio distinto y haya que poner una dirección HTTP para que lea ese archivo. Son las tres posibles fuentes para usar un archivo JS que contiene un
JavaScript o un script JavaScript